Cuando de trauma hablamos, el trauma torácico es uno de los más complicados. Por eso el día de hoy vamos a hablar únicamente acerca del hemotórax. Comenzamos. Para hablar de hemotórax, primero hablaremos un poco acerca de la anatomía torácica y poder entender cómo se manifiesta. La anatomía torácica es sencilla, puesto que tenemos la caja torácica, esta revestida en el interior con la pleura parietal. Después existe este espacio virtual entre pleuras, la pleura visceral, que esta recubre el pulmón y por ende el parénquima pulmonar. Entonces, al momento en que tenemos este espacio, el cual es un espacio virtual en el que únicamente hay una pequeña cantidad de contenido seroso, el cual permite el desplazamiento de las pleuras. Sin embargo, cuando existe un trauma, ya sea de pared o sea del pulmón, ya sea vasos o sea del parénquima, y este sangrado aumenta, podemos tener la presencia de algo llamado hemotórax, o bien sangre alrededor del pulmón. Ahora, esta sangre puede variar en cantidades y puede relacionarlo con lo complicado del cuadro. De manera de resumen, les he planteado este diagrama de flujo donde entenderemos un poco del manejo y del abordaje del hemotórax y del hemotórax masivo. Lo primero que tenemos que hacer es, tenemos un paciente el cual sufre un trauma torácico y llega al área de urgencias, el cual vamos a evaluar con nuestros protocolos de ATLS, procurando la vía aérea, la ventilación apropiada, la circulación, etc. Cuando llegamos al grado de ventilación, lo primero que tenemos que verificar es si tiene o no ventilación. Al momento en que tiene ventilación, podemos continuar evaluando si existe trauma penetrante o trauma contuso en la pared torácica, y esto qué alteraciones puede haber conllevado. Una vez que tenemos eso, el primer estudio de imagen que realizaremos para cerciorarnos de la gravedad o bien de qué está pasando en el interior es la radiografía de tórax. En esta podemos encontrar hemotórax, neumotórax, hemoneumotórax, etc. En este caso encontramos un hemotórax, por lo que con la radiografía o bien con algunos estudios de imagen se puede estimar el volumen aproximado en la cavidad torácica, y basado en esto el manejo que le vamos a dar. Por ejemplo, si por métodos radiográficos se estima menos de 300 mililitros, nuestro manejo es no operativo o no quirúrgico, por lo que podemos esperar que este se reabsorba. Si nuestro volumen se estima mayor a 300 mililitros, podemos colocar una sonda en tórax, sonda endopleural o bien toracostomía con tubo, el nombre que le dan algunos manuales americanos. Cuando colocamos esta sonda tenemos una salida de sangre, y esta salida tenemos que medirla a través de un pleurovac. Si esto es mayor a 1500 de forma inicial o bien es mayor a 200 mililitros cada hora durante las primeras 2 a 4 horas posterior al trauma, es un indicativo importante para realizar una toracotomía de urgencia, principalmente en el área de urgencias. Si es la posibilidad de subirlo a quirófano, pues bueno, se realizará ya, pero se indica en el área de urgencias. Y aquí es donde vamos a tener diferentes puntos. Cuando abrimos el tórax y vamos a ver las lesiones, lo primero que tenemos que hacer es controlar el sangrado y después la reparación. El control de sangrado en la cavidad torácica o bien en el hemotórax puede variar dependiendo de la gravedad. El primero, se estima la presión digital. Como todo sangrado que hay en el cuerpo, podemos controlar de manera digital realizando presión. Sin embargo, si este sangrado es en diversas zonas o es masivo, se pueden optar por diferentes técnicas, como sería el torniquete iliar, el cual vamos a realizar con un catéter o con una sonda de látex. Vamos a dar un doble loop o bien doble vuelta y vamos a estirar, causando presión en el ilio y disminuyendo el sangrado, como un torniquete en extremidades. Obviamente no vamos a utilizar un CAT en estas zonas. El torniquete iliar ya lo mencionamos, y por último el clamp o twist iliar, que son los métodos más agresivos, por así decirlo, de control de sangrado pulmonar. ¿Por qué? Porque el clamp es prácticamente tomar una pinza de tipo Satinsky o pinza vascular, agarrar el bilio y clampearlo, de tal forma que ya no va a sangrar, pero se ha visto controversia en este procedimiento por el aumento de la presión en la circulación menor y la probabilidad de falla o disfunción cardíaca secundario a esto, por lo que tenemos que ser precavidos en este tipo de pacientes. O bien el twist iliar, que es una técnica surge de la cirugía de trauma o cirugía militar, en la cual agarramos el ilio pulmonar y le damos una vuelta o un twist. Este va a dejar de sangrar, pero tiene el mismo efecto que el clamp, el aumento de la presión de la circulación menor, y por ende puede llevar a una disfunción cardíaca o falla de bomba. Muy bien, esto es el control inicial del sangrado. Una vez que controlamos de manera inicial el sangrado, podemos verificar dónde está mi lesión y poderla tratar.
Ahora, aquí hemos categorizado en 4 tipos de lesiones diferentes, aunque si bien las hay más y son diversas, al menos en el libro de trauma de Mattox, algo así nos quieren intentar plantear. Lo primero son las lesiones centrales superficiales o laceraciones centrales superficiales, como sería por ejemplo con un arma punzocortante, la cual vamos a suturar con algún material absorbible como sería el Vicryl, buscando reparar los bordes pulmonares. Las lesiones periféricas, por ejemplo, un trauma también penetrante en el cual, por ejemplo, los lóbulos inferiores o bien los segmentos inferiores del pulmón resulten lesionados y está comprometiendo hemodinámicamente a mi paciente. Al ser en la periferia, podemos hacer un grapeo y resección con grapadora convencional o grapadora, por ejemplo, la SGIA. Ahora, entramos en la categoría de lesiones complejas. Al momento en el que hablamos, por ejemplo, de una lesión de tracto, ¿qué es una lesión de tracto? Es este tipo de lesión que tiene un orificio de entrada y salida, por ejemplo, en los casos en situaciones de herida por proyectil de arma de fuego, en las cuales se recomienda el grapeo en tracto, es decir, buscamos el tracto, lo levantamos, entra la grapadora y cierra. O al menos esa técnica nos propone, les digo, trauma de Mattox. Y por último, las lesiones complejas, en las cuales no es posible hacer una resección tan sencilla como en la periferia o una sutura superficial como en las centrales superficiales, por lo que vamos a hacer una, manejan como pulmonectomía o la extirpación de un segmento, no de un lóbulo, o lo principal sería un segmento, o bien nos manejan que en ocasiones no es posible realizarlo de forma anatómica por la lesión que está, entonces se hace una resección no anatómica, pulmonectomía no anatómica, y se resecciona esa zona, se prepara para hemostasia y se cierra. Y eso sería el manejo apropiado del sangrado torácico en pacientes de urgencias o pacientes quirúrgicos. Si bien fue un video largo, espero que te haya gustado. Si fue así, dale like y compártelo, y si tienes alguna duda déjala en la caja de comentarios. Nos vemos en un siguiente video. Hasta la próxima.